Bien, pues iniciamos con esta historia borrada de la historia mexicana, pero con una gran importancia y que nos explica muchas cosas que la historia oficial no explica, ¿no? Y le puse como subtítulo Construcción, Ruptura y Conflicto en la Historia de México. Bien, todos los pueblos presentan un ciclo. Si nosotros vemos desde la historia, los romanos, griegos, fenicios, todos pasan del estado salvaje a la civilización a través de un gobierno y de una religión. El concepto de Dios es el que transforma a las tribus en civilización. Entonces, es algo que compartimos casi todos los pueblos, un gobierno que establece las reglas del comportamiento y una religión que le da sentido al espíritu, ¿no? Después viene un crecimiento de esa población, viene un esplendor y generalmente viene una crisis natural o provocada. La crisis puede ser interna o externa, pero hay una crisis cuando está en su máximo esplendor y después viene una ruptura de esa civilización a través de una invasión. Esto es, los griegos se invaden y rompen con algunas civilizaciones, imponen la nueva, después los romanos contra los griegos, y en fin, parece ser que ese es el destino de los pueblos, que viene una ruptura, después viene un cambio, se instala el nuevo gobierno, se instala la nueva religión y las propiedades, lo que construyó en la primera civilización, pues son el botín del conquistador, ya sea interno o externo, ¿no? Bien, uno de los casos clásicos, y es el modelo actual, es el de la Revolución Francesa, ¿no? Viene el esplendor de los reyes, el desarrollo económico, etcétera, y empieza la crisis del sistema. Hay una serie de gentes que ambicionan el poder del rey, empiezan a criticarlo, lo desprestigia, viene una ruptura, viene la revolución, viene el cambio de propietarios, viene el caos y viene la reconstrucción. En el caso francés, los historiadores serios hablan de que reconstruir Francia les llevó 100 años, esto es, y los ideales de la revolución, pues, quedaron como algo simpático, ¿no? Ahí para la historia, ¿no? Y el ataque es doble, esto es, para doblegar y hacer caer un imperio, pues hay que atacar al gobierno y hay que atacar la religión, porque no solo cambia el poder, sino cambia también la sociedad. Bien, las ideas viajan, esto es, lo que ocurre en Francia no se queda en Francia. Y normalmente viaja, tiene una influencia en Norteamérica y de Norteamérica viene hacia México. Son nuevas ideas políticas, nuevas estructuras, pero en el fondo, si nosotros lo analizamos desde la teoría de sistemas, vemos que son los mismos métodos, ¿no? Simplemente se tropicalizan e inclusive la gente originaria es la misma. Bien, vamos a ver el inicio de México. México se construye de la fusión de lo español y de lo indígena, ¿no? Y esta construcción es dirigida por los franciscanos, los agustinos y los jesuitas. Hay algo simpático en el norte. Le preguntan, oye, ¿y se necesita poblar el norte? Y dice, no, no hay ningún problema, dime dónde quieres que se pueble, mandamos un jesuita y el jesuita va a ser una ciudad. Y efectivamente, si nosotros recorremos los pueblos del norte, vemos las misiones que fundan cada uno de esos pueblos. Entonces, la iglesia, considerando la iglesia como el clero y los fieles, son los que se encargan de crear la organización social. Esto es, pasamos de una sociedad diferente, no quisiera decir que de la edad de piedra, pero sí la tecnología no quiere decir que fueran tontos, ¿no? Sino simplemente la tecnología cuando llegan los españoles es una tecnología de piedra. Sus grandes monumentos son de piedra, sus herramientas son de piedra y cambia y se moderniza. Hay una nueva organización social, los sacrificios quedan a un lado, dicen, aquí está esta nueva religión donde no se necesitan más sacrificios porque Cristo ya se sacrificó por nosotros. Se crean nuevas instituciones de la mano de los franciscanos, agustinos, jesuitas. Hay que recordar que los monjes no eran rezadores. Los monjes eran grandes astrónomos, eran sociólogos, eran ingenieros, cartógrafos, etcétera, ¿no?
gracias a que en Europa los frailes se dedicaban a escribir y a copiar los libros cuando no había imprenta. De hecho, el papel lo trae la Iglesia Católica y podemos ver todavía las primeras fábricas de papel en Italia, ¿no? Bien, lo mismo la producción. Esto es, la producción indígena pues era con un palo y abrían un hoyo, ponían una semilla y la gran revolución en aquel entonces es la yunta de bueyes. Esto es, empiezan a producir cantidades de alimento mucho más grandes que nada más para alimentar a la familia y empieza a crecer la riqueza de mano de los franciscanos, de mano de la iglesia conformada por el clero y los fieles, ¿no? Y se forman nuevos tipos de comunidades. Entonces México nace en un proceso civilizatorio, ¿ok? Y el papel de la iglesia, una vez que ya está establecido, es la encargada de la educación, la primera universidad, la Real y Pontificia Universidad de México, que hoy es la UNAM, es creada por la iglesia, pero también en todos los pueblos hay una escuela parroquial. La salud. El invento de los hospitales es un invento de la Iglesia Católica, tanto como las universidades. Las universidades es un invento de la Iglesia Católica y los hospitales también. Y, por ejemplo, tenemos en el caso de Parral, donde se instala el primer hospital en el norte del país, en la Nueva Vizcaya, y ese viene de la mano de un sacerdote que era muy rico en Europa, se viene a América y se trae todo un hospital desde Europa y lo instala aquí en Parral. Y bueno, después veremos cómo lo destruyen. Lo mismo la economía. Esto es, los indígenas no tenían una economía, los curas les enseñan la economía, participan, forman comunidades económicas y empieza a crecer la economía de la Nueva España. Es importante aquí mencionar que lógicamente los indígenas no tenían dinero, entonces el clero es el que hace las funciones de banco, les presta dinero para que siembren, les presta dinero, etcétera, y empiezan a formar una economía, ¿no? Y lo mismo las organizaciones comunitarias. Es muy interesante ver la- las ciudades utopías, como en el Oro, en algunas partes de Michoacán, se forman ciudades utopía, también financiadas por la iglesia y por los sacerdotes. Básicamente, los sacerdotes con el capital de sus familias forman ciudades utopías de un modelo muy, muy interesante. Y la vida cotidiana, las costumbres y todo cambian de mano de la iglesia católica. Bien, llega una época de esplendor, llega la Nueva España en su momento, era comparable con cualquier ciudad de Europa, y las grandes catedrales, los retablos de oro, em, las universidades, etcétera, todo el sistema de producción, había una riqueza y había estabilidad. Llega en el momento en que la Nueva España no era un país ya naciendo, sino era un país funcionando, y era un país funcionando de acuerdo a las ideas de la iglesia, hablando iglesia, de nuevo insisto, clero y fieles. Y en ese momento representaba el 95% de la población el catolicismo. Entonces la iglesia era el 95% de la gente. Bien, ahora viene el quiebre. Y el quiebre no se da en México, el quiebre se da en España. En 1808 Bonaparte invade España e impone la Constitución de Cádiz, la famosa Pepa que le decía, ¿no? Por Pepe Botella, como le decían a José Bonaparte, invade Bonaparte y pone a su hermano a... Y en esta constitución había algo muy interesante, que le quitaba el fuero a los sacerdotes. Esto es, en aquel entonces los sacerdotes no podían ir a la cárcel. Y eso era muy bueno porque eran los defensores de los indígenas. La tendencia a esclavizarlos seguía permanentemente porque además era la costumbre de aquellos tiempos. Y los frailes eran los defensores de los indios y después los sacerdotes diocesanos. Entonces, en el momento que suprimen en 1808, se tardan 2 años para que explote en México esa prohibición. Los sacerdotes se levantan. La revuelta de Hidalgo
Es una revuelta no por la independencia. Si nosotros vemos los lemas de esa revuelta era inmunidad o muerte, viva Fernando VII, muere el mal gobierno. ¿Por qué? Porque habían removido a Fernando VII y había entrado Pepe Botellas, alias José Bonaparte. Entonces, quien dice que la independencia empieza con Hidalgo está equivocado. No buscaban la independencia, buscaban. Y bueno, en 1814 regresa Fernando VII, se anula la Constitución de Cádiz y se apaga el movimiento, se apaga la revuelta de Hidalgo, ¿no? Pero los liberales regresan otra vez en 1820, imponen de nuevo la Constitución de Cádiz, pero ahora más severa porque va contra muchas de los privilegios o ventajas que tenían los criollos. Entonces la independencia de México ahora sí se hace, pero no se hace de manos ya de los sacerdotes, sino de los mismos criollos. Y ahí es donde Iturbide es el que se levanta con su ejército trigarante, forma la independencia y todavía cuando triunfa, Iturbide quería que Fernando VII fuera el rey de México. Buscaban un rey y al no haber un rey, se forma el imperio y le dicen a Iturbide, pues lánzate tú como emperador y nace el imperio mexicano. Y uno dice, bueno, ¿cómo es posible que quisieran con los imperios, etcétera? Pero si nos situamos en esa fecha, vemos que en Europa está lleno de imperios. Todo el mundo se rige por imperios. De tal forma que pensar un imperio mexicano que fuera desde lo que hoy es la mitad de Estados Unidos hasta más de Centroamérica, se forma uno de los imperios más poderosos del mundo, más grandes en extensión, con una riqueza económica impresionante, con un sistema social que funcionaba perfectamente, no perfecto, funcionaba muy bien, porque la perfección no es un atributo que tenga ni la gente ni los pueblos, pero sí era una economía vibrante, era una sociedad muy interesante, había grandes artistas. Cuando vemos las obras en los templos, no son obras de europeos que vinieron a pintar, son indígenas que aprendieron a pintar y hacen grandes obras de arte y no las hacen con la pistola en la cara, sino a través del entusiasmo que había en aquel entonces en lo que era la Nueva España. Vemos también la música, grandes expresiones artísticas, etcétera, ¿no? Era un imperio sumamente fuerte, moderno, pujante, y lógicamente abre la tentación de los grandes hombres del poder, ¿no? Bien, entonces aquí aparece la caída del imperio. Hay una anécdota muy interesante, y bueno, no anécdota, sino un hecho documentado. Cuando entra Iturbide y se forma el Imperio Mexicano, aparece un personaje medio siniestro o brillante, dependiendo de cómo lo vean ustedes, y es Poinsett. Poinsett es el embajador de Estados Unidos en México y llega con Iturbide y le dice, oye, quiero que me vendas Texas. Entonces Iturbide lo saca prácticamente a patadas de Palacio y manda una carta que está en el Congreso de Estados Unidos donde le reclama a Iturbide al gobierno de Estados Unidos su pretensión de comprar Texas. Y la respuesta también está en el Congreso, la pueden ver. Y el gobierno le dice, ¿sabes qué? Poinsett actuó a título personal, no estamos interesados en Texas. Y efectivamente, Poinsett traía agenda propia. Y con esto empiezan a entrar los políticos republicanos, se forman élites políticas, hay antiguos insurgentes que quieren recuperar el poder, políticos despedidos, y en la parte ideológica es cuando entran las ideas liberales y republicanos. Esto es, las ideas cruzan el Atlántico y llegan a México, ¿no? Bien. Evidentemente, en el momento que cae el imperio hay un vacío de poder, ¿no? No hay un modelo claro, no hay un consenso nacional de hacia dónde vamos. Y no vamos, porque la gran masa no tenía participación política, ¿no? Eran élites las que dirigían el país y no importaba mucho toda la masa, ¿no?
pero el país entra en una redefinición. México pierde el rumbo y empieza a buscar un nuevo rumbo. Y aparecen dos proyectos, ¿no? Un proyecto conservador, que es la continuidad institucional, es el orden social y es el papel importante de la religión. Hoy nosotros, si nos dicen conservadores, lo tomamos como un insulto, pero a mí me gusta mucho algo que dice un conservador inglés. Lo entrevistan y le dicen, oye, ¿cómo una persona tan inteligente como tú puede ser conservador? Y él responde, mira, porque amo a mi familia y me gustaría que se conservara la familia. Amo mi pueblo y me gustaría que se conservara. Amo mi país y me gustaría que se conservara. Las grandes revoluciones traen destrucción y muerte, pero si tú en lugar de hacer grandes transformaciones haces mejoras continuas, tu modelo funciona mejor que con una revolución, ¿no? Y viene el proyecto liberal. El proyecto liberal es el mismo que hizo la Revolución Francesa. Quiere transformar el Estado, busca nuevas estructuras y sobre todo la redefinición del papel de la Iglesia. Esto es, quitamos al Dios de los católicos y metemos a nadito. O sea, esto es, no vienen las cosas de Dios, sino de la nada, entonces meten a nadito, ¿no? Y es que lo que traían los liberales no era solo política, era un nuevo modelo de sociedad. Bien, y las políticas no solo se jugaban en el gobierno, aparecen las redes de organización política, ¿no? Entre ellos las logias masónicas, los círculos políticos, los grupos de influencia. Aquí hay que recordar que Poinsett era uno de los grandes masones y traía el rito de York. Algunos españoles habían introducido el rito escocés. Y finalmente después se forma el rito mexicano, ¿no? Pero estas organizaciones o redes políticas tienen una influencia muy fuerte, ¿no? Eran las élites políticos, eran los grupos que ambicionaban el poder y, y si nosotros decimos es que es muy conspiracionista al pensar que había esos grupos que pretendían el poder, pero hay que entender que todos los movimientos nacen de conspiraciones. Actualmente hay miles de conspiraciones que están haciendo en los cafés de todo el mundo, conspiraciones que pueden funcionar y la gran mayoría no. Pero sí, estos grupos eran los que hacían las conspiraciones y los que pretendían el poder en México, ¿no? Bien, este, llega la pérdida de Texas. En 1836 se pierde Texas. Ahí atrás de todo se ve Poinsett, la idea original de Poinsett, que aunque ya deja de ser embajador, él sigue preparando golpes de Estado. Hay que recordar que Iturbide cae por Santana. Santana se encontraba en Veracruz y hasta allá va Poinsett y le propone tirar a Iturbide. Y finalmente logran y tiran a Iturbide y como buenos liberales, cuando regrese Iturbide lo mata, ¿no? Pero eso ya vendrá en una historia que nos platiquen a detalle. Poinsett prepara nuevas ideas y había propuesto primero comprar Texas en 5 millones de dólares y en forma paralela empieza a promover la colonización de Texas e incita a la rebelión que finalmente se da y se pierde Texas, ¿no? Y dentro de México viene un punto de quiebre, la revolución de Ayutla del 1 de marzo de 1854. Esto es un golpe de Estado. Los liberales toman el poder. No es decisión de la gente. Es un golpe de Estado a través de militares. Y los militares necesitan un financiamiento y aquí es donde aparece el financiamiento externo, ¿no? Una historia que hemos visto en repetidas ocasiones que los mexicanos acuden a Estados Unidos o a Europa en busca de dinero para hacer sus movimientos políticos. Bien, en 1854 viene la Revolución de Ayutla, los liberales toman el poder, convocan a un Congreso Constituyente y hacen la Constitución de 1857. Y ahí establecen que el presidente de la Suprema Corte sustituye al presidente de la República y aquí es donde asciende Benito Juárez. Contra todo lo que se dice, el benemérito de las Américas y le rendimos pleitesía y todo, no fue elegido Benito Juárez. Es impuesto a través de un golpe de Estado
Y como presidente de la Corte, que tampoco había sido elegido como presidente de la Corte, sino impuesto por la masonería del cual era presidente, es el que llega como presidente, ¿no? Y ahora las ideas liberales en esta nueva constitución de 1857 se convierten en ley. Sí, el Congreso Constituyente evidentemente no le toma su parecer a la sociedad, pero lo hacen, lo imponen con la fuerza, ¿no? Y aquí vemos cómo en Francia uno de los puntos centrales del conflicto es doble. Es el ataque contra el gobierno establecido y contra la religión. Se transforma el poder político y se redefine el papel de la religión en la sociedad. Y esto redefine es, te vas a los templos mientras veo cómo te desaparezco. Bien, lógicamente estas consecuencias generan cambios. Estamos hablando de que es un ataque directo contra el 95% de la población en aquel entonces que eran católicos y eran miembros de la iglesia. ¿Qué significa que sean miembros de la iglesia? Que participan en todo lo que hace la iglesia. Esto es cuando hablamos que los conventos eran de la iglesia, sí, eran conventos que había construido el clero y la sociedad. Cuando hablamos de hospitales, los construye el clero y la sociedad. Cuando hablamos de escuelas, los construye el clero y la sociedad. En el momento que atacas a la iglesia, atacas a la sociedad. En el momento que transformas un hotel en un burdel, perdón, un hospital en un burdel, evidentemente le duele a la sociedad, ¿no? Entonces vienen cambios fuertes sociales, culturales, económicos y en el ambiente, de la gente. Había una pregunta que se hacían continuamente, ¿no? Dice, si la iglesia, constituida como sociedad y clero, construyó todo lo que hay, ¿qué derecho tienen los liberales a quedarse todo? Esto es, yo traigo ideas muy bonitas y eso me da derecho a quedarme con todo lo que se ha hecho y cambiar de dueño, ¿no? Bien, entonces aquí aparece la guerra de reforma. Evidentemente no toda la gente está de acuerdo con que ahora los liberales se queden con todo lo que construyeron y esta disputa política se convierte en guerra. Y esa guerra la ganan los liberales, ¿no? ¿Y por qué ganan los liberales? Pues porque tenían más dinero y tenían más ejército, ¿no? Y esto es, Juárez no llega al poder por una elección tranquila, sino mediante una guerra. Y una vez en el poder, Juárez implementa las leyes de reforma y estas leyes de reforma provocan una reacción. Bien, eh, una vez que termina el periodo oficial de Juárez, él se lanza a las elecciones para reelegirse. Y en aquella época había un general que era héroe de la batalla de 5 de Mayo y con una gran reputación y le disputa el poder a Juárez. Y hay una serie de generales que lo apoyan a Porfirio Díaz y Juárez manda a fusilar a esos generales que andan apoyando a Porfirio Díaz con el delito de traición a la patria. Esto es, estar en contra de Juárez en una elección era traición a la patria. Y viene el resultado. Juárez, evidentemente, a través de la manipulación, Juárez gana, pero no tiene una mayoría absoluta y el Congreso es el que decide el resultado. Esto es, el gran elector es el Congreso, que era liberal y lógicamente decide por Juárez, ¿no? Y había múltiples acusaciones de fraude. Lo vemos en varios escritos, están documentados o al menos descritos los fraudes que se hicieron en esa elección porque según las tradiciones, la gente no quería a Juárez, ¿no? Inclusive había una serie de cánticos y de canciones donde le llamaban a Juárez traidor y se hizo pena de muerte para quien cantara esas canciones y desaparecen esas canciones, ¿no? Bien, también hay una percepción de manipulación y en total hay una desconfianza del proceso. Bien, entonces Porfirio Díaz no acepta los resultados y viene el plan de la Noria. Se levanta Porfirio Díaz en contra de Juárez, pero este movimiento fracasa y viene algo inesperado. Después de ese movimiento, etcétera, se muere Juárez. Entonces el poder cae en manos de Lerdo de Tejada y lo primero que hace es ofrecer una amnistía a todos los que anduvieron con Porfirio Díaz, pero Porfirio Díaz no se cree mucho de la amnistía, va y se esconde en una finca en Veracruz.
y empezamos a ver a los religioneros, ¿no? Empieza a gestarse esa reacción. Cambia el destino de lo construido, cambia las condiciones de las personas. Esto es lo que construyeron en la colonia, ahora pasa a posesión de los liberales y ellos hacen con los edificios lo que quieren. Saquean los altares, se quedan con el oro. Platicando sobre mi libro Moramay, la historia de los Marcos, vencidos en El hacemos, Paso, Marcos, Texas. Marcos, Marcos, Ándale. yo creo que hacemos una pausa aquí, ¿no? ¿Cómo ves? Órale, claro que sí, con Tú me mucho gusto. dijiste que te interrumpiera cuando viera apropiada la pausa. Ok, Entonces, yo creo que es apropiado. Los que quieran decir algo, por favor, levanten la mano o o callen pongan para siempre. la manita aquí. Aquí está Aminadab Pérez. Seamos lo más breve posible. Adelante, Aminadab. Gracias. Oye, Marcos, qué interesante está tu plática, pero hay una cosa que me llamó mucho la atención al principio cuando hablabas de que la economía en la Nueva España era comunitaria y, y esa economía comunitaria pues existió antes de la economía de mercado y antes de la economía capitalista. Entonces, ¿por qué no nos explicas un poco más de lo que era esa economía comunitaria, mi querido Marcos? Sí, mira, en las ciudades utopía, se forman dos tipos de propiedades, una propiedad personal y una propiedad comunitaria. Y todos tenían obligación de trabajar en las dos propiedades. Era algo que tenías tú para ti y algo que tenías en forma común. Evidentemente, esto venía también de las comunidades de los indígenas, aunque evidentemente la propiedad comunitaria, en el caso de los indígenas, era tan poca la producción que básicamente era de autoconsumo. Y ya con los frailes empieza a haber una economía de abundancia. Esto es el, el que tú usaras el arado, la yunta de bueyes, te hacía que produjeras para ti, para tu familia y tuvieras excedentes que los podías transformar en otro tipo de bienes. Y esto nace a través de los frailes y en el caso del norte aparecen las haciendas. Cuando llegan los jesuitas, que son los últimos en llegar y quieren empezar a abrir institutos, le dicen, oye, pues sabes que los institutos son muy caros, no hay suficiente dinero para financiarte los institutos. Pero mira, hay muchas haciendas fracasadas, muchos ranchos fracasados de españoles que vinieron, invirtieron, fracasaron. ¿Por qué no agarras las haciendas abandonadas, las haces producir y generas dinero para los institutos? Y efectivamente los jesuitas generan el concepto de hacienda que se vuelve altamente eficiente, que inclusive hoy países como Paraguay siguen con ese modelo jesuita, se hacen las grandes haciendas y empieza la producción abundante, ¿no? De darle riqueza. Pero sí manejan esos dos tipos de propiedades, la propiedad comunal y la propiedad privada. Sí, adelante. Muy bien. Oye, Aminadab, ¿tienes algún comentario? No, agradecerle mucho a Marcos. Gracias, Marcos. Hoy les recomiendo las ciudades utopías de Santo Tomás Moro. Está muy interesante ese concepto que se implementa en México. Ok, Paco. Gracias. Marcos, mencionabas ahorita, por lo que entendí, que donde está el poder religioso, económico y político, pues ahí está todo tranquilo. Y mencionabas que si los hospitales hacen burdeles, le duele a la sociedad. ¿Cómo interpretamos lo que entiendo que hay iglesias que ya no son iglesias en Europa y las han vendido? ¿Eso no duele o qué sucede? Sí, bueno, evidentemente, mira, el proceso de descristianización viene desde la Revolución Francesa. Los ataques permanentes a la iglesia no han parado y lógicamente la cantidad de fieles cristianos han ido desapareciendo y sobre todo en Europa están vacíos todos esos templos y todo y no van los fieles y se están vendiendo se han vendido, inclusive algunos se han hecho hasta musulmanes, ¿no? Lo han tomado musulmanes para hacer mezquitas. Mm, Si hay un proceso donde la cristianización está disminuyendo y con ello la civilización también, ¿no? Porque hay que recordar que la civilización se crea bajo el concepto de Dios, no importa que Dios sea, que es el mismo, ¿no? Como le llames a Dios, y en el momento que desaparece regresa la barbarie. Eso es lo que le pasa a muchas civilizaciones que al perder el concepto de Dios
se regresan a la barbarie, ¿no? Entonces, en la medida de que nosotros perdamos el concepto, en el momento que dejemos nuestro espíritu en la casa y salgamos con nuestra parte animal nada más, pues formaremos una comunidad de animales, ¿no? Cuando dejamos el espíritu y dejamos de reconocer el espíritu, pues nos podemos comportar como animales, ¿no? Y ahí no hay ningún problema. Muy bien, gracias. Fernando. Ya, muy bien. Oye, muchas gracias, Marcos. Qué importante está tu documento y todo el contexto que nos están dando. Estamos entendiendo mucho mejor el tema. Vamos a entenderlo, que vamos a caer. A mí me interesa mucho la Constitución del 57, que creo que es el parteaguas. Así es, En el 57, cuando se nombra el Congreso, no estaba de acuerdo el presidente. Si mal no recuerdo, el presidente era Ignacio Comonfort. así es. Y sucede una situación que me quisiera, que lo he leído, pero no me consta, si tienes tan amable de darme algunos apoyos, era que se dio un golpe de Estado contra sí mismo. No me acuerdo si fue el golpe de Tacubaya o el poder de Tacubaya, o que él mismo dice, abajo el mal gobierno y viva el gobierno, abajo como Ford y arriba como Ford. Pero lo interesante era que quería un nuevo tipo de gobierno para desconocer al Congreso y que las Sí, leyes... así es. Sí, de ahí viene precisamente la guerra de la reforma, ¿no? Empiezan a haber golpes de Estado y tratan de echar abajo por todos los medios esta constitución que iba en contra del espíritu del país, ¿no? Estamos hablando de una constitución que que prohíbe el culto a través de sus leyes. Evidentemente no iba a ser popular en el 95% de la gente que era católica, ¿no? Que vivía de acuerdo a lo que decía, no perfecto, ¿no? No vamos a decir, oye, es que había malos católicos, etcétera. Bueno, había católicos y era el 95%. Entonces, este ataque que hace esta nueva constitución, pues evidentemente va contra la mayor parte del pueblo y es sostenida con las armas, ¿no? Y da origen a la guerra de reforma. Fernando Sí, sí, sí. se quedó friseado, yo creo. Sí. Ya quedó oficial. ¿Ya estás? Ah, sí, Bueno, perdón. yo tengo unos comentarios, Marcos. Sí, adelante, pero Digo, todo este Ah, relato adelante. largo que Tenemos nos la mano. presentas no es en vano para entender lo de los religioneros, ¿verdad? así es. Estoy segura que lo incluiste, este largo relato, para poder entender después lo de los religioneros. Yo apunté varias cosas. Sí, Dijiste al principio, voy a hablar un poquito seguido, cambian los gobiernos y quieren cambiar las ideas religiosas, llamémosle ideas religiosas por no decir religión. Y hay otros conquistadores, por decir Alejandro Magno, etcétera, que llegaban y conquistaban y se mimetizaban a lo que pasaba en el lugar, y hay otros que van rompiendo con las ideas religiosas, así lo vería yo. sí, sí, sí. Y luego nombraste a los franciscanos, los agustinos y los jesuitas. Para mi gusto faltaron los dominicos, que también pues, Tienes razón, fueron sí. importantes en el tema pues, más doctrinal, que era más duro, ¿no? Y luego dijiste algo sobre la economía, que yo también tenía el mismo comentario que Aminadab, porque los indígenas sí tenían una economía, o sea, perdóname que a veces me da por dar la contra un poquito para No, poner sí. polémica aquí. Sí, siempre hay comunidad, todas las comunidades tienen una economía que sea diferente a la economía que manejaba la iglesia o que manejamos actualmente, es diferente, pero era una economía más comunitaria, o sea, todo para todos y no tan individualista, porque finalmente, siendo una crítica, yo estoy de acuerdo en que la iglesia trajo muchos, digamos, bendiciones para la vida de como los hospitales, como las escuelas, como la organización, la generosidad, pero también puso sobre la mesa la producción, la riqueza, y eso a veces también está muy por encima de la generosidad o de la caridad o del comunitarismo. No me contestes, Marcos, no me contestes. Ahorita si quieres me contestas, déjame seguir porque traigo más. Y ahí empiezan a crearse estas élites políticas, económicas, eclesiásticas,
Pues es que la iglesia era un poder político, era un poder económico. Al ser un poder económico, obvio, era un poder político. Y pues los otros que querían también el poder político, que también, aquí tengo una pregunta. Eh, yo siempre he creído que finalmente este es un conflicto que viene desde Lutero. Las ideas protestantes contra las ideas católicas, si sigue ahí, esa es una pregunta, si sigue ahí en esos momentos, van permeando y bajando desde Europa, este, y un poquito que nos pusieras decir, híjole, es que tengo muchas cosas que decir porque a mí siempre me dan ganas de hablar. Este tema, después vamos a entrar ya a fondo sobre Benito Juárez, etcétera. Pero este tema de Benito Juárez, de que Poinsett se pone de acuerdo con con Santana, pero luego aparece Benito Juárez. O sea, ahí me pierdo un poco. Y acabé. Sí, Benito Juárez es posterior. Bueno, mira, respecto a la economía de la iglesia, en el momento que tú empiezas a generar excedentes, empiezas a generar riqueza, los pueblos indígenas no tenían una gran producción de nada, sino que tenían una economía de sobrevivencia. Eh, Mientras que en el momento que les traes nuevas herramientas, traes el caballo, traes la yunta de bueyes, sobre todo la yunta de bueyes, y empiezas a sembrar grandes extensiones de tierras, tienes excedentes que se transforman en riqueza. Y normalmente aquí la pregunta es si esa riqueza se la tengo que repartir a todos o la administro yo como generador. Y ahí vienen las grandes envidias y los conflictos, ¿no? En el momento que se enriquece una persona, empieza a tener conflictos. Y lo mismo un país, porque le empiezan a aparecer muchos dueños a esa riqueza que alguien genera, ¿no? Podemos dividir a la población entre gente que genera riqueza y gente que se siente derecho a esa riqueza, ¿no? Y ahí argumentas tú todo lo que quieras y puedes argumentar muy bonito, etcétera. Y es la clave del conflicto. Un México virreinal es altamente atractivo porque es sumamente rico, ¿no? Se genera mucho eh, oro, sobre todo plata, etcétera, que, que es producto de que se introduce la minería. Los indígenas no tenían minería. Entonces, cuando se habla que los españoles vinieron a robarse el oro de los indígenas y todo, pues son anécdotas, ¿no? Realmente no hay ninguna base para decirlo porque los indígenas no tenían minería. Lo que sí, al parecer en los ríos se encontraban pepitas y tuvieron algo de oro, ¿no? Pero no había como tal una minería. ¿Y cuál otra pregunta era, perdón? Y luego, bueno, entonces, súper claro, me contestaste padrísimo. O sea, hay riqueza, hay abundancia, ahora hay oro y plata que algunos quieren en el mundo, ¿verdad? Y Sí, por lo tanto empieza a haber lucha, claro. lucha entre la generosidad y la avaricia, lucha de poder, lucha de poder político y económico Así juntos, es. ¿no? Y luego nos vamos a que Poinsett hace acuerdos con Santana, pero luego ahí me perdí un poquito, si pudieras Sí, aclarar, mira, en dónde entra Benito Juárez, Santana, no, esa Benito parte. Juárez es posterior. Okay. Estamos hablando varios años donde entra Benito Juárez, que, que es el presidente de la masonería. Poinsett ve a Benito Juárez dentro de la masonería, donde hacen el rito mexicano y el líder es Benito Juárez. En muchas fotos se le ve con el mandil de masón a Benito Juárez, ¿no? Y se supone que se sigue el rito mexicano que implanta Benito Juárez con el apoyo de la masonería americana, el rito de York y con la intervención activa de Poinsett, que era el gran masón americano, ¿no? Ahí es el enlace, pero es posterior a Santana, aunque conviven ellos, Santana y Benito Juárez conviven, ¿no? O sea, hay una etapa, pero Benito Juárez es más joven que Santana. Ok, y Benito Juárez, ¿a quién le quita el poder? ¿A qué presidente Entra por sustituye? un golpe de Estado. ¿Quiénes son esos liberales que hacen el golpe de Estado? Bien, básicamente, bueno, no recuerdo el nombre, pero
pero es todo el movimiento liberal el que hace, que le da el golpe de Estado. Déjame ver en la, No, no te preocupes por los nombres, pero en general, en este, general, los liberales que normalmente traían el corriente de pensamiento de Europa, que venían a través de Estados Unidos, son los que financian los golpes de Estado mm, y son los que toman el poder, ¿no? En contra, pues, de la gran mayoría de los mexicanos, ¿no? ya. Y la pregunta que hice sobre este histórico desde Lutero, esta lucha entre protestantes Inglaterra o norte de Europa con católicos sur de Europa, ¿qué opinas? Bueno, mira, evidentemente allí es lo mismo, ¿no? Es en el momento que hay mucha riqueza, en ese momento hay también muchas tentaciones, ¿no? Y evidentemente la iglesia sí tenía poder político, ¿no? Porque estaba de la mano con los gobernantes. Y así como se construye en México el país por medio de la iglesia, también en Europa. En Europa vemos cómo, bueno, inclusive los grandes científicos de Europa son sacerdotes, ¿no? Vemos a Copérnico, vemos a muchos, al creador de la genética, muchos de ellos son sacerdotes. Quien introduce el conocimiento a Europa es la Iglesia Católica, es quien forma las universidades, los maestros, etcétera. Actualmente hay todavía muchas universidades católicas en Europa. El papel lo trae, los libros los maneja la Iglesia y lógicamente hay rivalidades. Y siendo también la iglesia manejada por hombres, pues son imperfectos, ¿no? Cometen abusos, cometen todo, pero finalmente el efecto civilizador lo dan ellos, ¿no? O sea, si agarras tú a una persona y lo criticas por algunos detalles y lo aniquilas, ¿no? Lo que le llaman el efecto nirvana. O sea, tú dices, ¿sabes qué? Si una persona no es perfecta, no sirve para nada, ¿no? Entonces se le puede atacar. Y todos esos detalles atacan a la gente del clero, merecido o inmerecidamente, por sus excesos, etcétera, y vienen corrientes de pensamiento contrarios a la iglesia, y muchos de ellos surgen dentro de la iglesia, ¿no? Este, Pues yo ya, yo ya acabé con mis preguntas. Yo ya, gracias. y nada más un detalle de lo que decías, mira, por ejemplo, el caso de, de Roma que se impone a Grecia. O sea, militarmente Roma conquista a Grecia, pero culturalmente Grecia conquista a Roma. Y entonces lo que hacen los romanos es no adoptan la religión de los griegos, pero sí la adoptan. Esto es, le cambian el nombre a los dioses y ahora son dioses romanos. Pero en el fondo son los mismos dioses de Grecia, ¿no? Y así te vas a toda la historia y siempre hay esa lucha política y religiosa. Sí. Y ahorita es el ateísmo, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Quitamos a la iglesia, quitamos el concepto de Dios y metemos el ateísmo o el secularismo, como le quieres, o los laicos, etcétera, ¿no? Seguimos todavía en esa tentación de la lucha del poder, el poder político y el poder religioso, ¿no? Bueno, Paco, Gracias. Marcos, en base a todo lo que conoces y la historia, ¿qué tanto crees que se intensifique o repita? Por lo que yo he estudiado o leído, ahorita los cristianos entre católicos y todo lo que hay, somos más que los musulmanes y en 2060 vamos a seguir siendo un poquitito más. La tasa de reproducción por mujer en los musulmanes es del 3.1, en los católicos del 2.7 y para que se conserve la especie se requiere un 2.1. Pero aquí mi pregunta hacia la historia y qué tanto crees que se repita es porque en lo que yo he leído, del 100% de los musulmanes, la historia dice que solamente un 1% deja de ser musulmán y se desafilia. No quiere decir que se cambie a otra religión. Sin embargo, en el cristianismo, católicos y toda la bola que somos, es muy alto, es el 17 que no se van a hacer musulmanes, a lo mejor de cristianos protestantes a católicos y de católicos a protestantes de ahí, pero de los que se desafilian es el 17%, muy superior al 1%. Entonces, ahora sí, retomando todo lo que te dije,
considerando la historia de las persecuciones y todo eso, y que se presiona, en este caso en México, a la religión cristiana o católica, ¿cómo ves la tendencia y la situación actual? Bueno, mira, hablas de algo sumamente importante que es el colapso poblacional. Efectivamente, ya hay países de Occidente que están destinados a desaparecer. Alemania, Francia, España, ya no están reponiendo la gente que muere. Entonces, es cuestión de tiempo que desaparezcan, ¿no? Porque, y inclusive China, ¿no? China tiene ese problema muy grave. Cuando implementó la política de un solo niño, bueno, está ahorita amenazando el colapso poblacional y económico. Es muy pesado que un chino tenga que mantener a sus dos padres y a sus cuatro abuelos. Entonces, evidentemente sí viene una crisis. Y en cambio, los musulmanes no hay eso, ¿no? Entonces, básicamente las tendencias es de que los musulmanes dominen el mundo, ¿no? Y dominen Europa. Cada vez ves más musulmanes, ¿no? Yo estuve hace poco en Francia y me asombró la cantidad de musulmanes que hay, ¿no? Y musulmanes que no adoptan el catolicismo, ¿no? Lo mismo en Inglaterra. Casi todos los alcaldes ya son musulmanes, ¿no? Y ahorita lo estamos viendo en Nueva York con un alcalde musulmán. Entonces es muy probable que los musulmanes nos invadan poblacionalmente, ¿no? Y sobre todo la necesidad que tenemos de jóvenes para mantener a la gente de mayor que está envejeciendo la civilización occidental, pues vamos a necesitar a los musulmanes para que nos mantengan vivos, ¿no? Entonces, lo que tú dices sí es, y está ya muy estudiado el colapso poblacional, y hacia allá vamos, ¿no? Las teorías neomalthusianas tuvieron su efecto. De hecho, ahorita los grupos de poder tienen ya más de 80 años tratando de eliminar a la familia, a la nación, etcétera, ¿no? El movimiento woke es un movimiento para destruir a la familia, ¿no? Y en eso el aborto y todo eso es un movimiento orquestado desde grupos de poder internacional. La ONU básicamente se convirtió en un instrumento de esos hombres neomalthusianos que además están totalmente equivocados. Fíjate la paradoja. Malthus decía que más o menos para 1800 y cacho se iba a acabar la población porque no había suficiente producción de alimentos. Entonces nos íbamos a matar por un plato de comida, que en el momento que llegáramos a 500 millones en el mundo ya era el... Sin embargo, hoy que somos 8.000 millones, hay más alimentos per cápita que nunca en la historia del hombre. Estamos en una época de abundancia de alimentos y de abundancia de todo. Entonces, todas las teorías malthusianas, ¿dónde quedan, no? Y nos fuimos con la finta y se legalizó el aborto y se legalizó la eutanasia y etcétera. Hemos hecho políticas para desaparecer y vamos a desaparecer si se mantienen esas políticas, ¿no? Qué interesante. Y como complemento voy a dar un poquitito de información respecto a musulmanes y católicos. Una de las dos actividades que trabajo, que me dedico, es la enfermería. Este año nos contactaron de Alemania, requerían para este año 27,000 enfermeras católicas de Colombia o de México para este año y 11,000 musulmanas. Me llamó la atención y le digo, ¿por qué? Pues por tanta gente musulmana que ha estado llegando a Alemania. Yo nunca hubiera pensado en esa división inclusive de religiones para atender a los enfermos y a los adultos mayores, pero impresionante, y más porque el estándar internacional es de 4 enfermeras por médico y solamente 2 países en el mundo lo cubren y no es Estados Unidos. Con eso termino. Gracias. Fíjate que esto a favor del cristianismo. El cristianismo es fácilmente, invita a todos, ¿no? Católico es universal. Entonces el catolicismo está abierto a todo el mundo. ¿Ok? Esa fue la gran ventaja que había en la colonia, ¿no? Estaba abierto a todos. De hecho, hay el catolicismo en México, hay algo de sincretismo con el indígena, ¿no? Tonatzin, pues es la Virgen de Guadalupe, etcétera, ¿no? Que fue algo que inmediatamente se identificaron los indígenas, ¿no? Cuando ven a la Virgen de Guadalupe dicen es Tonatzin. Entonces Sí. la Virgen viene siendo el elemento que une, que hace el sincretismo entre las religiones indígenas y la religión católica.
pero en cambio los musulmanes no es fácil que acepten, o sea, todo el que no es musulmán es su enemigo, ¿no? Cosa que no Sí, aparece en el cristianismo ni en el catolicismo. Todavía el cristianismo es un poco más agresivo, ¿no? Pero el catolicismo es de puertas abiertas, ¿no? Como la Plaza de San Pedro, ¿no? Que es lo que representan los brazos abiertos donde puede entrar cualquiera. Pues muy muchas interesante, gracias, pero ya, Marcos. ya vamos a pasar a los religioneros. A los religioneros, sí. Otro día hablamos de este tema de la población. Gracias. Bien, entonces cuando se implantan las leyes de reforma y todas las restricciones y todo el desbaratar un mundo que había funcionado muy bien en 300 años, y cuando digo muy bien no quiere decir perfecto, ¿no? Que había funcionado. Entonces cambia, y además cambia el destino de lo construido. Y ahora ya no van a ser hospitales, ya van a ser otra cosa, ¿no? Y eso afecta a la condición de las personas. Entonces, la reacción a esto no nace en las élites, no son los grupos políticos conservadores, sino nace en la base social. Esto es la gente la que se levanta. Y esto era una respuesta evidentemente a las confiscaciones del Lerdo de Tejada. La fecha clave es el 25 de septiembre de 1873. El presidente Sebastián Lerdo de Tejado promulgó las leyes de adiciones y reformas a la Constitución del 17. Hay que recordar que una constitución genera leyes, las leyes, reglamentos, memorándums, etcétera, ¿no? Y Sebastián Lerdo de Tejada es el que hace las leyes y que hace explotar el país con las leyes. Algo semejante va a pasar con la Constitución del 17. ¿Qué fue lo que prohibieron que hizo estallar a la gente? Se prohibió la enseñanza religiosa en escuelas oficiales. Hay que recordar que la conducta de un pueblo eh, básicamente es lo que les enseñan en la escuela y lo que les enseñan en la casa. Entonces, en el momento que quitan la educación religiosa, se levanta la gente, ¿no? Se prohibió que las instituciones religiosas tuvieran bienes raíces. Y era algo muy simpático que se sigue haciendo, ¿no? Le cambias de nombre a las cosas y cambias el significado. O sea, ya no era robarte los bienes de la iglesia, sino desamortizar los bienes de la iglesia. Y entonces te dices, ¿qué es eso de desamortización, no? Bueno, simplemente era decir una palabra elegante para decir, me voy a quedar con lo que ustedes hicieron, porque tengo una muy buena idea de que la iglesia no debe tener bienes, entonces yo me voy a quedar con los bienes de la iglesia, ¿no? Se eliminó el derecho de asilo en los templos. Hay que recordar que no solo en México, sino en todo el mundo los templos eran sagrados, y quien se hospeda en un templo, y sigue en muchos países todavía, las fuerzas públicas no pueden ir a sacar a una persona de un templo. Entonces se prohibió eso. Tú te asilabas en un templo y te sacaban, ¿no? Y se prohibieron los actos religiosos afuera de los templos, procesiones, toques de campana y el uso de sotanas en la calle. Fíjate que una de las cosas interesantes que más le dolía a la gente era que no permitían el toque de las campanas, porque el toque de las campanas era el que daba el ritmo del tiempo en los pueblos. O sea, el toque de la campana les decía qué hora era, qué había que hacer, etcétera. Y entonces prohíben que las campanas toquen, ¿no? Bien, entonces empiezan los religioneros y es el asalto de Calcomana. Esto es Michoacán. Hay que recordar que Michoacán ha sido un estado sumamente religioso y ha participado en todos los movimientos, ¿no? Se supone que esta es la batalla fundacional. Un grupo de campesinos armados, liderados por los jefes, toman la población de Coalcomán al grito de ¡Viva la religión! Esto es, volvemos a ver, no nace de las élites, no hay un gran general que se lance contra las leyes de reforma, salen los campesinos, que era la mayoría. Hay que recordar que en 1873 la mayoría de la población era campesina, ¿no? Las ciudades empiezan a crecer en los siglos posteriores, ¿no? Y la importancia de esto, que era el primer desafío abierto al gobierno de Lerdo tras la constitucionalización de las leyes de reforma. Y vemos que son años después, porque evidentemente el pueblo empieza a sentir el efecto de las leyes, no en el momento que se promulgan, sino hasta que ve los efectos latentes de eso.
La gente no habla y dice, oye, mira, es que no debatían ahí de lo que decía la Constitución o no. Pocas personas la habían leído. Bueno, actualmente pocas personas han leído nuestra Constitución, pero sí les pegaba todo lo que estaban viendo. Y entonces esta batalla muestra que el epicentro de la resistencia va a ser Michoacán. Después hay brotes por todos lados, ¿no? Campesinos se armaron también bajo el grito de viva la religión y aparecen líderes. Vamos a ver que en esta guerra hay muchos líderes, no hay un mando unificado. Y uno de los más famosos es Benito Mesa, que empezaron a organizar guerrillas en la zona de Tierra Caliente. Jalisco, que también ha sido una región muy importante en estos movimientos religiosos, en la zona de los Altos empezaron a aparecer pequeñas partidas de hombres armados que atacaban a los destacamentos federales. Una de las formas de ataque era pequeñas escaramuzas que iban a atacar a los federales y desaparecían, ¿no? Bien, en el Estado de México también, en los municipios de Sultepec y Temascaltepec, los jefes locales empezaron a desconocer al gobierno de Lerdo. Luego, en 1874 fue la explosión total, ¿no? Y el motivo fue la expulsión de las Hermanas de la Caridad en diciembre. Esto es, las Hermanas de la Caridad, pues eran las que atendían los hospitales, como todavía existen algunas, ¿no? Y hay que recordar para los que atacan a la Iglesia Católica que las obras de caridad en el mundo actual, más del 20% de las obras de caridad lo hacen voluntarios de la Iglesia Católica. Esto es, su función social en México era sumamente importante, pero sigue siendo aún en México y en todo el mundo, ¿no? Entonces las monjas eran muy queridas por el pueblo porque se dedicaban a cuidar a los pobres y enfermos, ¿no? Entonces su salida del país generó una indignación que los religioneros pasaron de ser de un grupo aislado a un ejército de miles de personas. Ahora, lo que comentaba anteriormente es que es curioso notar que aunque eran muy valientes, nunca tuvieron un mando centralizado. Cada pueblo tenía su jefe, lo que hacía más difícil derrotarlos por el ejército federal. Esto es, el ejército federal batallaba porque podía acabar con un jefe, pero había una serie de más jefes, ¿no? Y aparecían y desaparecían constantemente. Una especie de guerra de guerrillas. Bien, la toma de Cotija, Michoacán, fue algo muy importante porque se convierte en el bastión religionero debido a su profunda fe católica. Los rebeldes capturan la plaza y establecen ahí un centro de operaciones. Ya los religioneros son formalmente ejército. Esto obligó al gobierno federal a enviar batallones completos de la Ciudad de México, distrayendo recursos que el gobierno necesitaba para otras. Y hay que ver que en este momento ya estaba Porfirio Díaz también alzándose en contra del Lerdo. Bien, en la batalla del Cerro, el suceso es importante, ¿no? Hay una columna federal, intenta acorralar a las fuerzas de Jesús del Ranchero, y el resultado fue una de las victorias tácticas más claras de los religioneros. Esto es, a pesar de que eran campesinos y era gente sin una instrucción militar, aprovecharon la altura de los cerros. Esto es, instintivamente, no se ponen en la parte alta del cerro y empiezan ahí a atacarlo. Hay crónicas muy interesantes de los religioneros, crónicas que hacen los soldados federales y dicen, no quiero ir a pelear con esto, están locos. Dice, ¿por qué están locos los religioneros? Porque mira, una vez que tiramos la primera descarga, se lanzan contra nosotros con palos y piedras con una ferocidad impresionante, ¿no? Esto es, los soldados federales estaban atemorizados de esa fiereza de los religioneros. Lógicamente, esto eleva mucho la moral del movimiento y extiende la revolución, la rebelión a muchas partes del país. Bien, hay otros sitios muy interesantes como el de Jiquilpan y el de Zaguayo. Los religiosos intentaron tomar estas ciudades claves que conectaban Michoacán con Jalisco. Ahí se hizo evidente la fragmentación del movimiento. Ahí vemos cómo, cómo no había mucha coordinación entre todos los grupos. Y finalmente en esa batalla no logran romper la artillería pesada del ejército del Lerdo. Para 1875 el gobierno del Lerdo ya estaba cercado por todos lados. Por un lado tenía la rebelión política y militar de Porfirio Díaz,
el plan de Tuxtepec, y por el otro la rebelión popular y religiosa de los religioneros. Estos se habían abierto dos campos contra Lerdo. Porfirio Díaz, que había salido un poco de su destierro en Veracruz, y empieza a atacar, y por el otro lado los religioneros se levantan en contra. Y aquí es donde Díaz se dio cuenta que los religioneros tenían algo que a él le faltaba, el apoyo masivo en el campo. Siendo la población mayoritariamente campesina, Díaz tenía el apoyo de algunos militares y de algunos parte del ejército, pero no tenía el apoyo popular. Y por otra parte, los religiosos vieron a Díaz como un hombre que era liberal. Porfirio Díaz era liberal, masón, pero no era tan jacobino. Esto es para quien no está muy familiarizado con los jacobinos. Los jacobinos en la Asamblea de la Revolución Francesa era la parte izquierda, y ellos se caracterizaron por ser los más asesinos, ¿no? Eran los que inventaron la guillotina y los que para todo era mandar a la guillotina. Y de ahí viene el nombre de la izquierda, ¿no? Eran los más radicales anticlericales, y hoy se le dice a los radicales anticlericales jacobinos, ¿no? Entonces los religionados vieron que era más moderado Díaz y esperaban que si lo ayudaban a subir, él les devolvería los derechos religiosos. Aquí hay un poco de, de diferencia, ¿no? Los religioneros decían, si ayudamos a Díaz, él va a quitar las leyes de reforma. Y Díaz le interesa que lo apoyaran los religioneros. Entonces, cuando Díaz lanzó su plan para derrocar a Lerdo, envió emisarios a los jefes religionarios en Michoacán y Jalisco. Y la oferta era muy sencilla. Ayúdenme a quitar a Lerdo y yo les garantizo que habrá libertad de culto y no los perseguiré más. Y muchos religionados cansados de ser cazados por el ejército federal aceptaron, y entonces se unen a las filas porfiristas, no por las ideas, sino por las promesas religiosas, ¿no? Entonces dicen, oye, de conveniencia apoyamos a Porfirio Díaz. Es muy importante aquí aclarar que sin la ayuda de los religioneros, Porfirio Díaz hubiera fracasado otra vez. Entonces, la subida al poder de Porfirio Díaz es gracias al apoyo de los religioneros, ¿no? Bien, mientras Díaz andaba en la pelea formal, los religionados cortaban las comunicaciones, destruyeron líneas de telégrafos y caminos, impidiendo que los refuerzos de Lerdo llegaran. Esto es, empezaron a sabotear algo que sabían hacer muy bien y a desgastar al ejército federal. Y además obligaron a Lerdo a dividir sus tropas para cuidar a los pueblos, dejando sus frentes principales debilitados contra Díaz. Esto es, no solo entraron los religioneros a las filas, sino que seguían operando en sus pueblos, distrayendo al gobierno y al ejército federal y debilitándolo. Bien, pues el epílogo de esta plática es que Porfirio Díaz derrota a Lerdo, apoyado por los regioneros, y asumió el poder constitucional el 5 de mayo de 1877, iniciando un periodo de más de 30 años. Algo muy interesante aquí, desde la independencia hasta 1877, México está en guerras. ¿Cómo está el campo? Totalmente destruido. ¿Cómo están los caminos? Llenos de maleantes. Esto es, no podías transportar tu producción sin ir demasiado resguardado, lo cual encarecía mucho el transporte de mercancías, porque todos los caminos estaban llenos de delincuentes. Entonces llega Porfirio Díaz, elimina a todos los delincuentes. Sus detractores dicen, oye, es que impuso la paz de los cementerios. Sí, impuso la paz de los cementerios. Te agarraban asaltando en los caminos y te mataban. El mátalos en caliente, no les metas proceso, ni los lleves a la corte de la ONU, ni mucho menos, ¿no? Tú agarras a un delincuente asaltando en los caminos y lo matas. ¿Y qué es lo que pasa? Que desaparecen los asaltantes de los caminos y llega una paz y una prosperidad material, artística e intelectual que no había tenido México nunca. Tenemos los mejores 30 años, discutibles, etcétera, los mejores en términos económicos, materiales, artísticos, intelectuales de México, ¿no? Y una paz. Entonces, mi reflexión final
es que hoy hemos hecho un recorrido de historia larga, desde la construcción de una sociedad hasta su transformación. Vimos un patrón. Primero se construye, luego se cuestiona, después se rompe y finalmente se transforma. Lo vimos en Francia, incluso España, y lo vimos en México. Vimos cómo un grupo de poder logra el poder, cambia las leyes y redefine al país. Pero también vimos algo muy importante. Cuando estas transformaciones afectan profundamente la vida, las instituciones, las creencias, la reacción aparece. Los religioneros, como comento, no fueron ideólogos, no fueron teóricos, no eran hombres de dinero, fueron hombres comunes defendiendo lo que conocían, lo que querían, lo que habían hecho, lo que habían construido, lo que le daba sentido a su vida. Es que quizás para un intelectual liberal el toque de campanas no le importaba, pero al campesino, al hombre de pueblo, el toque de campanas alegraba su vida. Un detalle tan sencillo que no tenían en cuenta los liberales. Y había muchas cosas que le daban sentido a su vida. Tener un orfanatorio, tener un asilo, tener un hospital, etcétera, le daba seguridad en su vida. Y hay que destacar que la historia no es solo una lucha de ideas. No son ideas bonitas contra ideas feas. Es una lucha por lo que se construye y por quién lo controla. Quién lo hace y quién lo controla. Y cuando se rompe esta relación entre quien construye y controla, entonces viene el caos, viene la confrontación. Cuando se rompe esto, el resultado no es justicia, es conflicto. Por eso los religionarios siguen siendo incómodos para la historia. Y la pregunta que nos podríamos hacer para que tuviera sentido el estudio de la historia es preguntarnos ya no qué pasó, sino la pregunta es si ese esquema se está repitiendo hoy o no. Si esos liberales no son los nuevos marxistas, bien, esto último es una opinión, lo demás es un relato, son datos, más que relatos son datos estructurados y esa es mi opinión, ¿no? Es preguntarnos si eso que pasó nos está repitiendo, ¿no? Si no estamos otra vez dando la vuelta a la rueda y estamos entrando a ese patrón histórico. Pues por mi parte es lo que les puse, debo decirles que hice 5 veces esta presentación y la tuve que cambiar, quité las imágenes y todo y bien, pues estoy abierto a sus preguntas. Gracias, Marcos. Bueno, pues empezamos con la pregunta de Rosalena, que fue la primera que levantó la mano. Rosalena. Buenas tardes, ya. Primero, muchísimas gracias. Fue excelente su tema. Y contestando, bueno, en base a la pregunta que hizo, dicen que cuando no se conoce la historia se repite. México está repitiendo su historia otra vez. Se está quitando los valores. Podemos llamarnos católicos o no, pero lo que el gobierno de ahora está haciendo es precisamente eso, quitar valores, quitarnos lo que tenemos para poder formar su nueva ideología. Aquí la pregunta sería si realmente en la generación actual vamos a levantarnos o lo vamos a permitir que hagan lo que a fin de cuentas están haciendo. Le agradezco mucho, más que una pregunta era agradecerle y felicitarle por el tema porque estuvo genial. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable, muy amable. Y bueno, miren, yo diría que no hay... Paréntesis, Marcos, ¿podrás quitar el compartimiento de la pantalla? Sí, Porque, claro. gracias. A Sigue ver, a mi nada ahorita después. deja ver dónde se quita lo compartir. Ahí abajo donde dice reaccionar, donde dice compartir es dejar de compartir. Sí, permítame dejar de compartir, aquí está. A ver, no sé si ya se quitó. Sí, voy a detener la grabación, Marcos. Sí, ya se dejó de compartir.